Evalúan los daños. Fueron al menos 2 los tornados que impactaron en la región del Ñuble, dejando personas damnificadas por severos destrozos en sus viviendas, además de provocar la muerte de algunos animales de granja. Se acerca un nuevo sistema frontal al sur del país y lo analizamos esta noche en el estudio con Alejandro Sepúlveda. Puede volver a Chile. El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, fue definitivamente sobreseído por delitos tributarios y de apropiación indebida, luego de que el tribunal considerara que ya están prescritos. El exdirigente continúa radicado en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por el FIFA Gate, pero ahora podría retornar al país después de 11 años. Una falla más después del incendio en uno de los vagones del Metro de Santiago y que obligó a una masiva evacuación de pasajeros. Se investiga si hubo falla en los protocolos de mantenimiento. La estación Santa Isabel se mantuvo cerrada durante el día, mientras ya comenzó el peritaje al tren siniestrado con más de 50 años de antigüedad. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Listo para comenzar esta nueva edición de Mega Noticias Prime. Qué bueno que nos acompañen. Como siempre, estamos aquí en el estudio con Alejandro Sepúlveda con las consecuencias de estos tornados de los que hablamos ayer. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, con más antecedentes. Ya la Dirección Meteorológica ha reconocido que se trató de un tornado. ¿Fue uno solo? Un tornado saltarín, skipping. Se le conoce precisamente por lo mismo. Un tornado que fue saltando y que recorrió un trayecto cercano a los 30 kilómetros. Pero claro, hubo algunos sectores en donde se fue debilitando y la nube fue subiendo el giro tornádico y después cuando de nuevo ganó humedad, calor, cizalladura, fue bajando. Entonces fue saltado y por eso afectó las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio, El Carmen y Pemuco. Ya, por eso es que se pensó que eran dos que en el fondo aparecieron. Incluso, claro. Uno que apareció, que después desapareció y después apareció otro, pero este era como en el fondo está, no está. Exactamente. Exacto. Tocaba la superficie, perfecto. Luego se recogía, ya, volvía a tocarlo. Skipping, tornado o tornado saltarín. Fíjate, en todo caso esto va a quedar plasmado en el informe final una vez que los peritos de la Dirección Meteorológica de Chile vayan al lugar, hagan las entrevistas, recorran la zona y sea el informe final. Esto es todo preliminar. Estamos viendo imágenes de lo que fueron estos tornados que dejaron 6 viviendas con daños, severos daños también, animales de granja, como decías en los titulares, lamentablemente mascotas también perdieron la vida, una persona lesionada. Mira, te quiero mostrar un poquitito la trayectoria que tuvo este tornado. Le agradecemos a la Red Geocientífica de Chile, quien ha hecho un tremendo trabajo. Y todo esto gracias a la comunidad Megatiempo, que fue recopilando los videos, nos los fue enviando por nuestros equipos en la zona, que fueron entrevistando a la gente. Y así se ha reconstituido esto, porque no tenemos radares meteorológicos. Pero el trabajo colaborativo nos ayuda a poder generar esto que estamos viendo ahora. Explícanos entonces de qué se trata y cuáles son los puntos que están marcados aquí. A ver. Esta sería la trayectoria. Esto ya está confirmado. Por aquí hay evidencia que pasó el tornado y esto está por confirmar. Pero serían cerca de 30 kilómetros desde el noroeste hacia el sureste, en diagonal, desde Chillán Viejo hasta Pemuco, atravesando Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio, El Carmen y llegando hasta Pemuco. Estoy tratando de leer lo que está acá y justo te voy corriendo. Ah, perdón. Que me dice, el registro de daños son los puntos rojos. Exactamente, eso es lo que está confirmado. Las observaciones son los puntos azules, ¿no? Exactamente. La trayectoria confirmada es la línea amarilla. Exactamente. Y el área inferida, lo que se infiere que por donde pudo haber continuado es esto que estamos viendo acá. Y el resto es, por cierto, el área urbana. Sí, y afortunadamente pasó más por zonas rurales, no por la ciudad de Bulnes, por ejemplo, o Chillán Viejo derechamente. O sea, más que claro, lamentablemente, o sea, dentro de todo, pero claro, pudo haber sido todavía peor, ¿no? Pudo haber sido peor. O sea, si esto hubiese afectado a zonas urbanas más pobladas, digamos, con mayor densidad, el daño pudo haber sido mayor en términos de infraestructura, pero también más personas se podrían haber visto afectadas y también más animales. Por supuesto, que fueron los que fallecieron y por supuesto estamos preocupados de la persona que está en el hospital Herminda Martín de Chillán. Veamos la intensidad, porque ya se está comprobando, se está llegando a la conclusión que fue un tornado que fue saltando. Tocaba la superficie, subía. Tocaba la superficie, subía. Un tornado saltarín. Y tú nos has explicado en el fondo la clasificación que hay en esta escala Fujita, ¿no? Que en la escala, ¿por qué la escala mejoraba? Bueno, yo sé porque la mejoraron, pero un poco más allá de eso, ¿no? Se afinó porque se fue no solamente tomando en consideración la velocidad de los vientos en la rotación, sino que también la afectación, los daños, los problemas que ha causado. Entonces la cero son
leves entre comillas, igual es un tornado de sobre 100 kilómetros por hora. O sea, hasta 187 kilómetros es harto. Es harto. Este está calificado preliminarmente como F1, vientos de 140 a 180, redondeémoslo. ¿Por qué no son números redondos? Porque como esta escala está en Estados Unidos y usan nudos, la conversión hace que lleguemos a 138, 178. Ya. El F2 es considerable, o sea, estamos hablando de ya una cuestión considerable que va desde los 179 o 180 kilómetros hasta casi los 220. ¿Este podría ser el que vivimos ayer? Por ahora se califica como F1. ¿No alcanzó los 180 como en algún momento pensamos ayer? Sí, pero cuando salga el informe final vamos a saber si se queda en F1 o puede subir a F2. Como ya los hemos tenido, por ejemplo, en Los Ángeles 2019 y en Concepción también 2019. Y hemos tenido F3 que vaya desde los 219 o 220 a los 270 kilómetros por hora. 1981, San Carlos, región del Ñuble. Mucha afectación, fue F3 y lo más probable es que el tornado de Concepción, que dejó más de 30 personas fallecidas en la década del 30, que llegó a la plaza de Concepción, también haya sido F3. Perfecto. Y en los F4, que son de 270 kilómetros por hora, para poner los números redondos, a 320 kilómetros por hora, y el F5 de más de 320 kilómetros que pueden llegar hasta los 450. Esto en Chile nunca ha ocurrido. Por ahora no hay registro de esto, al menos que se haya certificado. Sí, en los Estados Unidos, el más reciente, Dakota del Norte, el año pasado en octubre, fue F5. Menos mal que no hay FC, porque si no termina en el escritorio de Daniel Silva. F11. Claro. Mira, ahí estamos revisando imágenes precisamente de los tornados que hubo ayer, o del tornado. Ahora hay que hablar de un tornado, según, insisto, información preliminar. Ya, perfecto. Estas imágenes que estamos viendo, que son parte de los registros que obtuvimos en el día de ayer y que nos permiten entender un poquitito mejor y dimensionar, ¿no?, la seriedad con la que se comportó este tornado, con distintas imágenes. Mire, vamos viendo y escuchando también audio ambiente. Ahí se apreció desde la carretera, incluso desde la 5 Sur, saliendo desde Chillán hacia Bulnes, también se pudo apreciar esta formación tornado. Bueno, cuando estamos hablando de tornados, que al parecer llegaron para llevarse, siempre es importante, ¿no?, entender y saber qué hacer si estamos frente a este fenómeno. ¿Cómo debería uno reaccionar si vemos que un tornado está cerca de nosotros? Uno tiene claridad qué hacer, por ejemplo, en el caso de un temblor, ¿no? Pero en el caso de un tornado probablemente se confunda un poco más. Las recomendaciones de los expertos las vamos a revisar en la nota de Javier Luis y Sergio Erazo. ¡Mamá, un tornado! Hace algunos años hablar de tornados en Chile era algo totalmente impensado, probablemente porque no había forma de tener registros de su paso. Pero hoy estamos frente a un giro inesperado, grabaciones que se han multiplicado dejando en evidencia su paso. Hace necesario al menos saber cómo reaccionar si tenemos un torbellino a la vista. La recomendación internacional va a ser siempre ir a un sótano o a la parte más baja de la casa. Pero claro, en Chile casi nadie tiene sótano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, desde hace años que escuchamos en las películas que lo primero es ir al sótano. Pero si lo adaptamos a la realidad de nuestro país, también podemos encontrar opciones seguras dentro de nuestras casas. ¿A dónde debemos ir? Ponga atención para que estas palabras no se las lleve el viento. Si estás en una edificación, dirígete a su nivel más bajo, a las habitaciones interiores o al lugar central como baños, parte baja de la escalera o closet. Pon la mayor cantidad de muros entre tú y el exterior. Agáchate, cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos. Coloca encima lo que tengas a mano, un colchón, frazada o, por ejemplo, también un mueble. Ay, no. Retrocede. Ay, Dios. Pero si un tornado nos sorprende afuera, en la calle, en el campo, en un lugar abierto y no tenemos dónde entrar, la cosa cambia. Aquí las construcciones, estructuras altas y frágiles pueden convertirse en una trampa mortal. Al mismo tiempo que detectamos el tornado, debemos mirar a nuestro alrededor y pensar qué cosas podrían derrumbarse. Aléjate de estructuras como carteles publicitarios, gigantografías, tendido eléctrico y otro que pudiese ser arrojado por el viento. Evita lugares abiertos, estructuras con techos grandes y ligeros como gimnasios, galpones, y aléjate de ventanas, tragaluces, puertas y paredes exteriores. Y es que hasta el árbol más firme podría desmoronarse en segundos si es alcanzado por un tornado, tal como ocurrió en la región de Ñuble. La fuerza del impacto del tronco caído queda en evidencia si vemos cómo quedó este vehículo de color rojo. Por fortuna, el conductor no sufrió daños. Si lo encuentra manejando, esto debe hacer.
Aléjate y busca refugio. El desplazamiento de un tornado es incierto. No intentes escapar manejando. Si el tornado está encima, detén el vehículo fuera de la pista de circulación. Quédate al interior con el cinturón puesto, baja la cabeza por debajo de las ventanas y cúbrela. Pero es posible que podamos saber cuándo se podría producir un tornado, así como ya existen alertas que avisan segundos antes la existencia de un sismo. ¿Hay algo similar para este nuevo fenómeno en Chile? No hay un sistema de alerta que avise minutos antes. Entonces, el primer aviso será lo que veas y escuches. Frente a un fenómeno tan impredecible y poco frecuente como un tornado, lo mejor es estar preparados y saber qué hacer en medio de la emergencia. ¡Mamá, un tornado! Alejandro Sepúlveda, viene un nuevo sistema frontal. Sí, pues. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Lluvia, vientos? A ver. Ya, este jueves, atención, lluvia tendremos en el sur del país y ya durante el día viernes la lluvia va a llegar incluso a la región de Atacama por el norte. O sea, vamos a ver el cielo, Juan Manuel, vamos a ver todo homogéneo y vamos a escuchar la lluvia como cae de manera pareja. Eso el jueves en el sur, el día viernes en la zona central del país. Pero una vez que pase el sistema frontal por el sur, vamos a cambiar las lluvias por los chubascos, que son los que tuvimos, por ejemplo, ayer en Santiago, que dejaron granizadas. Los chubascos, a diferencia de la lluvia, mira, donde va la nube va dejando precipitación y en otros sectores no pasa nada, puede salir el sol. Los chubascos pueden caer en una comuna y en otra puede que no pase absolutamente nada. No es una zona muy generalizada. ¿Sí? No es homogéneo, no es toda una región. En donde se desarrolla la nube, cae el chubasco y eso vendrá después del sistema frontal en el sur del país. Y eso viene asociado a tormentas eléctricas y está la probabilidad durante el viernes de tener tormentas eléctricas en la zona sur del país y también en la zona central del territorio, porque viene acoplado a nubosidad de tormenta y eso se asocia a estos chubascos, granizos, la probabilidad de tormentas eléctricas con rayos, relámpagos y también con granizadas. Eso en gran parte del país, pero fíjate que el viernes vamos a tener precipitaciones de diversa intensidad y de diversas formas en 13 regiones de Chile. Incluso en el norte, mucha atención, Antofagasta, Paposo, Taltal, la costa sur de la región de Antofagasta que podría recibir llovizna, que es otro tipo de precipitación. La palabra precipitaciones engloba todos estos hidrometeoros, la lluvia, el chubasco, la llovizna, en fin. Y esta llovizna, que es más finita, es más tupida, pero igual de mojadora, podría presentarse en la madrugada del viernes en la costa de la región de Antofagasta. Ahora la pregunta es, Juan Manuel, hemos tenido 2 o 3 semanas de lluvia, siguen estas precipitaciones, esto para jueves, viernes, tenemos otro evento para el domingo. Y el último sería a mitad de la primera semana de agosto. La pregunta larga, ¿cuál es? A ver. ¿Cuándo volverá a brillar el sol? ¿Tendremos un fin de semana de sol? ¿Quieres un fin de semana de sol? Sí, pues uno quiere tener un poco de sol, aunque siempre es necesaria la lluvia, aunque no como la hemos tenido en este último tiempo, pero siempre es necesario un poco de sol también. A ver. De este fin de semana al otro. El segundo fin de semana de agosto tendremos algo de sol como el que brilla en el estudio de Mega Noticias. Eso sería como el viernes 14... No, 8 por ahí. 7, claro. Exactamente. 7. Ahí llegaría la estabilidad por algunos días e incluso podría brillar el sol. ¿Cuándo es el Día del Niño? El domingo 10. Para ese fin de semana, estabilidad en gran parte del país. Pero antes hay que pasar lo de esta semana a la espera que brille el sol como brilla en tu estudio. Mira, Juanma, mira, ahí está el sol. ¿El domingo 10? Yo pensé que el domingo 9. Estoy confundido con el calendario. Ese domingo. Ya, no tenemos... Domingo 9 me dicen, Dios, en mi cabeza, mira, falla el calendario. Yo sabía, ya. Muy bien. Ya, Alejandro, estamos un poco dispersos, pero Alejandro Sepúlveda, muchas gracias. Gracias. Mi querido Ale. Nos vemos. Ya, vamos a la pausa, viene Gustavo Huerta, ya vamos a hablar de deporte, tenemos a Daniel Silva más adelante y mucha actualidad que revisar aquí en Mega Noticias Prime. Volvemos de inmediato. Dos preocupaciones sanitarias surgieron durante el día. El ANTA, del que ya vamos a hablar, y también la fiebre hemorrágica. ¿De qué se trata? Lo vamos a conversar con Daniel Silva. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Don Juan Manuel, alerta epidemiológica vive nuestro país en 2 frentes, con 2 posibles enfermedades. Una conocida,
y una que a lo mejor no conocemos tanto, pero que genera mucha alerta. Partimos con lo que ha pasado, región del Biobío, hay mucha alerta. Talcahuano, estamos viendo imágenes de la fachada del Hospital La Higuera. Sabemos que hasta ese lugar se ha confirmado el día de hoy que un hombre joven, 29 años, que proviene desde Singapur, en un buque mercante, que estuvo recalando también en algunos países de África, ha tenido algunos síntomas que coinciden con un cuadro clínico conocido como fiebre hemorrágica. Entonces, cuando a uno le dicen fiebre hemorrágica, se encienden las alarmas porque este es un cuadro clínico o un síntoma que deriva de virus, como por ejemplo el ébola, que es muy peligroso, muy infeccioso, también del dengue, de la fiebre amarilla, de la fiebre de Lassa. La verdad es que hay distintas posibilidades de enfermedades que tienen distintos vectores también. Y por lo mismo, como no hay confirmación todavía de cuál es el virus asociado a este cuadro clínico, la verdad es que ahora este paciente se mantiene completamente aislado, se están tomando todas las medidas de seguridad también, y el Instituto de Salud Pública durante las próximas horas, yo creo que a lo mejor ahora mismo podría estar saliendo algún resultado con la muestra de este paciente infectado, podría determinar cuál es el virus. Y esto va a determinar distintos cursos de acción. El ébola es un virus que mantiene una alerta internacional. Hay varios países de África que han tenido justamente brotes que no han podido contener, por ejemplo, en el Congo o en Senegal también. No sabemos en qué otros países de África donde no tienen un conteo, un catastro oficial, tienen este virus internacional o este brote internacional. Por lo tanto, va a ser muy importante en las próximas horas saber qué enfermedad, qué virus es el que está relacionado con este cuadro que es muy peligroso también y que puede ser altamente letal en nuestro país. Tenemos, Juan Manuel, nosotros una gráfica, hemos podido ver cuál fue el recorrido que hizo este buque, esta información que nosotros hemos hecho a través de herramientas en internet. Mira, en las últimas 2 semanas pasó por Angola, Lobitos, Nigeria, Argentina, Arroyo Seco también, en las últimas 2 semanas Buenos Aires, y luego, en los últimos días, llegó por el sur. Hasta Talcahuano, aquí en nuestro país. Allí está, en ese punto está recalado. La Armada fue la que realizó el rescate de esta persona. No es que esté justamente en la costa frente al puerto, está bastante más lejos, pero fue la Armada la que hizo también este rescate de este pasajero que estaba manifestando estos síntomas. No se sabe todavía si es que más gente en la tripulación de este barco, que es un carguero de Singapur, tiene algún otro síntoma que corresponda con este mismo cuadro, pero la alerta está en este momento dictada en este hospital, mientras se están siguiendo, todos los protocolos internacionales frente a este tipo de casos. Y un dato, el Ministerio de Salud ya había repartido una guía a todo el servicio público de salud ante la eventual llegada, y esto se hace de manera preventiva. Cuando la OMS dicta alerta internacional por ébola, entonces el Ministerio de Salud reparte esta guía también para estar muy pendientes, porque tú sabes que hay mucho traspaso de personas, ¿no? Ahora, va a ser distinto. Si estamos hablando de dengue, por ejemplo, o de fiebre amarilla, esto se transmite a través de un vector que es un mosquito, el Aedes aegypti. Podríamos estar, entre comillas, un poco más tranquilos porque es muy difícil que el mosquito esté en esa zona de Talcahuano. Quizá en el norte podría haber, pero no lo sabemos. Sin embargo, si se tratara de ébola, es distinto porque ahí puede haber traspaso, transmisión de persona a persona. No por el aire como el coronavirus, pero sí por fluidos, por contacto estrecho. Y el nivel de letalidad está por sobre el 30%. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y esperar también qué es lo que dice la autoridad. Ya, perfecto. No es que en el fondo hayan personas contagiadas, hay un caso en el fondo que es el que enciende esta alerta, ¿no? Sí, así es. Y este barco que recaló por 2 puntos de África, del continente africano, por lo tanto uno podría presumir que puede haber una enfermedad un poco más grave de las que estamos acostumbrados en esta parte del mundo. Bueno, las autoridades sanitarias han hablado, se han referido a este caso y esta es la información oficial que han entregado hasta el momento. El paciente es tripulante de un barco con bandera de Singapur que recaló ayer y está recibiendo atención médica en aislamiento, en investigación clínica y epidemiológica para determinar de qué enfermedad se trata. Se trata de un caso en estudio, ya que hay varias enfermedades que causan fiebre hemorrágica. Hasta el momento es la única persona enferma, la embarcación se encuentra a la gira y la tripulación en cuarentena. Siempre uno tiene que, en temas sanitarios, tomar los recuerdos como si fuese lo peor, ¿cierto? Y aislar al paciente, tomar todas las medidas de precaución de contacto, aislamiento también de aéreo, también el tema de la cuarentena de los otros tripulantes y realizar una investigación epidemiológica bien acuciosa. Aquí esto es fundamental, la investigación epidemiológica, identificar los tiempos, por ejemplo, dónde estuvo el barco, dónde paró, con quién tuvo contacto, y en esa fase estamos.
Ya, otra cosa que nos preocupa hoy día, por primera vez en la historia sanitaria de nuestro país, se ha dictado una alerta sanitaria por hantavirus, la cepa Andes que tenemos en esta parte del mundo, la única que sabemos hasta ahora que se puede transmitir de persona a persona, lo conocimos a través de este crucero, ¿te acuerdas? El MV Ondius. Bueno, hay una alerta sanitaria que ha dictado el MinSal desde Magallanes hasta Atacama, 13 regiones de nuestro país. No es la única alerta, también se suman por otros mosquitos como el Aedes aegypti también, que puede, por ejemplo, transmitir fiebre amarilla, dengue, también por influenza aviar, pero lo nuevo de esta alerta sanitaria es que incluye y extiende las regiones hasta el próximo año con alerta sanitaria por la presencia del vector, por el famoso ratón colilarga Juan Manuel Astorga, que generalmente asociamos con el sur del país. ¿Este es el mismo que provocó esta dificultad en el crucero? ¿Es exactamente el mismo tipo de...? Es el mismo ratón y es el mismo virus, que es lo que preocupa. Y fíjate que no es solamente la extensión de la presencia de este roedor, que puede estar en zonas rurales, pero también semiurbanas, atención con esto, sino que también es la letalidad. Según las cifras que han estado dando a conocer, el año 2025, en todo el 2025 hubo 44 contagios y 8 fallecidos. Por lo tanto, una tasa de letalidad del 18%. Este año van 46 casos en lo que va del año y la verdad es que 18 personas han fallecido. Por lo tanto, la letalidad aumentó al 39%. Recordemos cómo es la transmisión de este hantavirus por esta famosa cepa Andes. ¿Te parece, Daniel? Porque aquí vemos, este es el ratón que tú describes, ¿no? El ratón colilargo, que es el que porta el virus, ¿no? Y que se puede, a través de la orina, las heces y también eventualmente con su propia saliva que haya contaminado algo que eventualmente después uno pueda consumir. Exactamente. Por lo tanto, cuando uno entra a algún lugar que ha estado abandonado, que no ha sido ocupado por mucho tiempo y barre sin una medida de protección personal como una mascarilla o sin limpiar con cloro, por ejemplo, uno pone esto en suspensión a través del polvo y puede tener contacto con esta orina, heces, saliva infectada. Claro, y hay forma de transmisión secundaria que es de humano a humano, que no es la principal, no es la primaria, pero de todas formas puede existir, que es básicamente el tener un contacto estrecho a través de vía respiratoria o la saliva, por ejemplo, con las famosas gotitas, compartir algún tipo de utensilio, en los besos, etcétera, etcétera. Sí, hay pocos casos registrados de esta forma, pero sí se ha demostrado ya científicamente en Argentina, en Chile y en el crucero. Así es. Que fue a través de contacto estrecho, muy estrecho. Por eso es que es una transmisión secundaria, no es la principal, pero de todas maneras podría llegar a ocurrir. Y el único virus anta del mundo que tiene esta posibilidad, ningún otro. Mira, cuidado también de enfermos, cuando yo confundo el cuadro que tiene cefalea, ahí vamos a mostrar los síntomas, pero las personas muchas veces lo confunden con un cuadro de fiebre, con una gripe. Y esto, a diferencia de otros virus, como el que veíamos antes, por ejemplo el ébola y otros, la incubación es muy larga, son 40, 45 días. Por lo tanto, las personas hoy día van a tener que aprender a reconocer esto, Juan Manuel. Vamos a algunos de los síntomas. Fiebre sobre 38 grados, que es uno de los clásicos síntomas. Dolor de cabeza muy intenso, dolores musculares y articulares, escalofríos, cansancio marcado, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal y también tos, presión en el pecho, dificultad para respirar, que uno podría confundirlo con alguna otra enfermedad. Pero si uno tiene estos síntomas o alguno de estos síntomas, automáticamente debería ya al menos sospechar y evidentemente, como siempre, recurrir a la autoridad sanitaria. Y por eso que la alerta sanitaria es importante, porque ahora se refuerza la vigilancia, es decir, en los centros médicos, salud pública, por ejemplo, van a estar mucho más atentos a esto. Estos son parte de los síntomas, La autoridad también habló, porque es primera vez que se da una alerta sanitaria tan extensa relacionada con el virus anta, que es propio de Chile y Argentina, al menos esta cepa, la cepa Andes. Miren. Como Ministerio de Salud, estamos monitoreando de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado y debido a ello determinamos declarar esta alerta. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad de un 39%. Ya el hantavirus no es solo de la zona sur del país. Se han descrito, se han encontrado los ratones de cola larga en varias partes, en varias regiones del país. Por lo tanto, me parece muy bien que en circunstancias también de alerta sanitaria general por los desastres que han habido, las inundaciones, se declare esta alerta desde Atacama hasta Magallanes. Muy bien, solamente decir para cerrar que ya va siendo momento, Juan Manuel, antes de que sea tarde, de que se pueda invertir con visión. En Chile hay 3 vacunas que están en desarrollo. La Universidad Católica, la Universidad Austral, la Universidad San Sebastián tienen vacunas prometedoras para el virus anta, pero falta el apoyo justamente de recursos. Bueno, y eso va a ser, digamos, clave para poder avanzar en esto. Totalmente. Gracias, Dani. Juan Manuel, nos vemos. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato aquí en Mega Noticias Prime. A Deportes.
Estamos de vuelta. Vamos a hablar de deporte, pero deporte que en realidad tiene que ver más bien, esto puede ser como la crónica policial, ¿no? Vamos a hablar de Sergio Jadwe con Gustavo Huerta. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Juan Manuel, ¿cómo estás? Porque hoy día fue balde de agua fría para todos los que nos indignó en su momento el escándalo que encabezó el expresidente de la ANFP. Claro. Cuando nos enteramos que prescribieron los delitos por los cuales se le investigaba en Chile, sí, lo que no significa que sea inocente. Exacto. Pero en el fondo, en la práctica, si él llegara a nuestro país, porque está en Estados Unidos, podría caminar libremente por la calle. Hablemos de esto. Cosa que por lo demás tú anticipaste, porque tú hiciste una investigación que además quedó plasmada en un libro. Sí. Por eso es que además me interesa mucho conversar contigo sobre esto. Por lo mismo, para mí no es nuevo. No es novedad esto, no me sorprende. Lo dije hace 10 años, 2016, tanto en el libro como después en los comentarios, de acuerdo a lo que él también había expresado en su entorno, en su familia. Cuando él reconoce el tema del soborno, de las coimas que recibió, ¿no? Pero no de algún delito acá en Chile, entonces dijo, yo tengo el acuerdo con el FBI, yo me voy para delatar al resto, porque recordemos que él no está en la figura de testigo protegido, es delación compensada. Esa es la figura que él tiene. Tú delatas y te compensa por haber delatado. Exactamente, es el acuerdo que él llegó al FBI. Y en su entorno lo manifestó cuando arranca de Chile. Él dice, yo me voy y en Estados Unidos voy a estar más de 10 años y cualquier situación que implique algún delito en Chile va a pasar porque va a prescribir. Y tal cual pasó hoy día. Hoy día el 13º juzgado de garantía sobresee a Sergio Jadwe por prescripción, que muy bien tú lo detallas, que prescripción no significa inocencia. Ya prescribieron estos posibles delitos donde él estaba imputado por apropiación indebida, por no pago de impuestos. De hecho, tenía una querella criminal de parte del Servicio de Impuestos Internos de no pago de impuestos cerca de 400 millones de pesos. Y al final, él se ha aplazado además en Estados Unidos su condena, porque él ya tiene, o sea, la condena, no la sentencia, 16 veces. Es porque él colaboró con la investigación. Que es otra investigación. Del FIFA Gate. Que tiene que ver más bien con el escándalo que afectaba a la FIFA. Exactamente. FIFA, Conmebol, con los sobornos que ellos recibieron por derechos de televisión. Y él ahí es un pez chiquitito en eso. Muy chiquitito. Claro, es un pez chiquitito en términos de que no gana nada la justicia norteamericana diciendo lo vamos a meter tras la reja, pero en cambio gana mucho si es que él cuenta lo que sabe y le permite ampliar la investigación a Estados Unidos. Claro, y en la primera declaración, de hecho, ya entregó más de 10 nombres. Por eso es la figura de delación, en la figura coloquial o jerga, el sapo. Sí. Él delató a todos después de que fue coimeado, sobornado, delató al resto. Démosle contexto, veamos la siguiente nota y la seguimos comentando. Me voy a ir con mi hijo de vacaciones un par de meses. El 17 de noviembre del año 2015, y mintiendo sobre las razones de su viaje, fue la última vez que Sergio Jadwe, el expresidente del fútbol chileno, estuvo en suelo nacional. El ostracismo de los Estados Unidos, en su calidad de delación compensada por el caso FIFA Gate, este martes llegó a su fin. Decretó la extinción de la responsabilidad penal de don Sergio Jadwe por prescripción de la acción penal. Para el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, Sergio Elías Jadwe fue sobreseído de los cargos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos. En términos simples, Jadwe puede regresar a Chile. Los plazos de prescripción de los simples delitos son 5 años. Cuando se está en el extranjero se aumenta el doble, por lo tanto han transcurrido a abril de 2026 los 10 años que establece la ley para el plazo de prescripción. La Fiscalía estudia apelar, pero todo indica que el sobreseimiento calza con el plazo de 10 años que estipula la justicia chilena para estos casos y será ratificada la decisión. Su orden de extradición se extingue, puede volver, pero atención, en Estados Unidos aún no tiene condena. Obviamente puede volver a Chile, ya no tendría orden de detención judicial, pero en Estados Unidos obviamente tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de Estados Unidos. Según New York Times, el caso FIFA Gate durante la administración Trump perdió fuerza, estaría pronto a terminar sin grandes sentencias. Jadwe podría estar preparando maletas, pero ojo, su inhabilitación para ejercer cargos en el fútbol por parte de FIFA es de por vida. Probablemente ahí la discusión en el margen no es dónde le conviene más quedarse, ¿no? Porque claro, puede que camine libremente por Estados Unidos o por Chile, pero dónde le conviene más en estos momentos quedarse a Sergio Jadwe. Y la hizo, Yo también lo dije hace días, yo la hizo, ¿no? Con todo lo que ocurrió acá. Además, recordemos que en esa época acá en Chile, el tema estos de negocios irregulares, entre comillas, entre privados, no era delito. No. Ahora sí. Ahora sí. Por eso
sus secuaces que dicen, no, pero yo estoy libre, a mí no me pasó nada, no hicimos nada, era porque en algunas situaciones... Claro, mira, ahora en el contexto mundial, alguien podría considerar que Sergio Jadwe en estricto rigor es un pequeño pegón. Pero tampoco tanto, porque llegó a tener hasta una serie de televisión llamada El Presidente, exactamente, que reflejaba efectivamente lo que pasó en el fútbol chileno y mundial. Donde él siempre alegó inocencia, recordemos, ¿te acuerdas cuando ya se hablaba que andaba en Zurich, cuando fue carregada el tema, y dijo, no, yo recibí plata, pero esa plata es por concepto de televisión que está en la cuenta del NFP? Mira, escuchamos y recordamos estas declaraciones. A ver. Hubo un anticipo que se realizó por el contrato firmado por las Copas América de 3 ediciones y nosotros en la Conmebol dimos la cuenta corriente de la Federación de Fútbol de Chile, digamos, y tenemos el comprobante de que se recibió ese $1 millón en la Federación de Fútbol de Chile. Ya. Y bueno, después subimos donde estaban otros millones, ¿no? En su cuenta, y el FBI así lo determina. Lo otro, en esa época había un desorden premeditado, ¿no? Un desorden económico, financiero premeditado en esa NFP, donde todos, finalmente, los testigos decían, sabían lo que estaba ahí ocurriendo, con muchos contratos sin licitación e incluso ni siquiera contrato, negociaciones que no tenían ni siquiera un contrato. Así era. Y ahí... a ver si llega algún dinero acá, otro dinero acá, no se sabía. Escuchemos otra declaración cuando él está en Brasil y todos dicen, uy, ya, sí, el FBI está metido, y él dice, no, estoy de vacaciones. A ver, mira. A ver, veamos. No avisé en la NFP que viajaba a Sao Paulo, no tomé pasajes por la NFP, los tomé propios. Yo, aparte de la NFP, tengo otras cosas que hacer también. Recuerden que en la NFP no me pagan, no tenía por qué dar información al respecto porque es un tema particular, no es un tema de la NFP. Sí, lógicamente relacionado con el fútbol, pero no de la NFP. Descarto la renuncia, se habló también de renuncia, no tengo motivo ni razón para hacerlo. Días después arrancó. Reyes, no tengo motivo ni razón. Sí, días después arrancó, después de esa declaración. Sí. Otra decía, cuando tengo las manos limpias, no sé ustedes. Oh, verdad, verdad. Ya. Gracias, nos vemos, ahí está. Vamos a ir a la pausa comercial, estamos de vuelta de inmediato, nos quedan todavía varias noticias y vamos a estar conversando con Pablo Cuellar, también nuestro editor internacional, que está de vuelta aquí en el estudio. Estamos de regreso. Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia del Perú en una ceremonia a la que además asistió el presidente José Antonio Kast. Pero la líder peruana ya vivió su primer foco de tensión. ¿Cuál fue? Lo vamos a conversar con nuestro editor internacional Pablo Cuellar, al que voy a acercar a saludar, porque tiene accidentado en su mano derecha. Inmovilizado por ahora, pero bien de todas maneras, y muy atento a lo que está pasando en nuestro país vecino Perú, porque hoy asumió entonces Keiko Fujimori, la cuarta fue la vencida para la líder de Fuerza Popular, que en esta ceremonia realizada en el Congreso y frente no solamente a los mismos parlamentarios, sino también autoridades extranjeras, ahí lo vemos saludando al presidente chileno José Antonio Kast, dio su primer discurso, recibió la banda presidencial y tal como lo había hecho en campaña, habló de sus dos principales ejes, que va a ser la economía, revitalizar justamente el crecimiento económico peruano, pero sobre todo el tema de la seguridad. Ahí ella ha asegurado que va a implementar una serie de medidas y hoy lanzó la primera, que ya está generando cierta controversia. Dijo que ella quiere usar a los militares para el combate de la delincuencia y los ejes criminales en el país en el marco de un estado de excepción, pero dijo que ella está dispuesta a utilizar a los soldados. Ya, digamos, su declaración no es trivial. Primero, porque consideramos la historia de dónde viene. Exacto. Su padre en los 90 fue teniendo progresivamente un tinte autoritario, clausurando el Congreso, incluso el Poder Judicial en algún momento, para ordenar la situación peruana. No digo que se vaya a repetir la historia, pero ella está demostrando que no tiene problema en aplicar mano dura, de alguna manera herencia también de su padre. Exactamente, ella ha hecho apología de lo que fueron los gobiernos de su padre y si hubiese estado vivo, ella dijo que lo iba a indultar. Mira, revisemos la declaración que entregó hoy Keiko Fujimori y desmenuzamos lo que fue esta ceremonia. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos.
Claro, dice que va a ser temporalmente, ¿no? Sí. El rol que le asigna a los militares y en coordinación con la Policía Nacional, pero hasta que se logre el control total de los territorios que en estos momentos han generado problemas. Vamos a ver cómo se va a aplicar. Ella asegura que va a estar en disposición y en correlación con la policía, pero sabemos que este tipo de medidas muchas veces también está la duda, ¿no? De cuál va a ser el poder que van a utilizar los militares en el control de la seguridad. Y aquí estamos viendo la reunión que más temprano sostuvo con el presidente de Chile, José Antonio Kast, que fue uno de los dignatarios invitados. También estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hasta el rey Felipe VI de España. Bueno, en esta reunión ahí a puertas cerradas se habló de la cooperación entre Chile y Perú, el tema del canal humanitario, ojo que también está en discusión para poder sacar a migrantes indocumentados y reactivar justamente el tema económico. Claro, la relación entre Chile y Perú, no olvidemos, Pablo, sí, una cosa, que es una relación de dulce y de agraz, porque es una relación en la que ambos países son muy complementarios, hay mucha inversión chilena en Perú, también parte de inversión peruana en Chile, pero al mismo tiempo son países que compiten en la industria de la minería. Perú ha intentado pasar a ser, como fuera de Brasil y Argentina, evidentemente, uno de los líderes de la región por sobre Chile, y además hemos tenido varias disputas, tanto terrestres como marítimas, no hace tanto tiempo, en La Haya. Exactamente. Entonces, claro, es una relación que tiene sus tironeos también. Totalmente. ¿Cómo va a ser también la relación con el propio pueblo peruano por parte de Keiko Fujimori? Porque tú decías muy bien, ya tuvo su primer día de tensión. Mira la siguiente imagen que te voy a mostrar, porque hoy en su día de juramento ya vivió su primera protesta. Y esto da cuenta, Juan Manuel, de la polarización que hay en Perú. Recordemos que ella ganó por apenas 50.000 votos contra Roberto Sánchez, 50,1% para la líder de la derecha versus un 49,9% del líder izquierdista. Y justamente la demostración de lo que pasó hoy día en las calles ahí de Lima da cuenta, ¿no?, de la problemática o lo incierto que podría ser su gobierno. Ahora, a diferencia de gobernantes anteriores, su partido, Fuerza Popular, sí tiene una gran masa dentro del Congreso que la va a ayudar ante una eventual discusión de vacancia, pero en las calles se va a sentir Mira, revisemos lo que dijeron estos manifestantes. La presidenta Keiko Fujimori no nos representa, señores. No podemos vivir así con este gobierno que hoy ella ha sacado y no nos representa, señores. Por eso que estamos acá en la calle. No olvidemos que hay regiones, al menos una, que dijo que no la reconocía como presidenta, que no le iba a dejar entrar si es que decidía visitarlo. Entonces, sabemos que para Keiko esto va a ser difícil. Ahora, ella me imagino que después de 4 intentos por ser presidenta tiene bastante claro todas las dificultades que va a enfrentar, ¿no? Porque los presidentes en Perú, Pablo Cuellar, o sea, más que sillón presidencial, tienen silla eléctrica, pues casi todos terminan de alguna manera condenado, preso o muerto. Exactamente, el tema de estabilidad política, la corrupción, problemas económicos que han salpicado al país. Y mira, revisemos inmediatamente lo que ha sido esta última década para esta nación vecina que ha tenido 10 presidentes en 10 años. En promedio, un año está durando cada mandatario en Perú. El último que gobernó de periodo completo fue Ollanta Humala hasta el año 2016. Y de ahí para adelante tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, que renunció por el caso Odebrecht. Exactamente. Antes de que lo destituyeran, renunció. Hoy día con arresto domiciliario. Martín Vizcarra. También por el caso Odebrecht, detenido. Manuel Merino. Manuel el Breve, que era el presidente del Congreso, que reemplazó a Martín Vizcarra, que a su vez era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que como presidente del Congreso tuvo que asumir y duró pocos días porque las protestas en las calles lo terminaron sacando y además con enfrentamientos que dejaron varias víctimas. Tiene que asumir entonces ahí en la última parte de ese gobierno Francisco Sagasti, que es el único que se salva de grandes problemas. Que era un parlamentario dentro del Congreso al que le dijeron ya, a usted le toca, y él completó el periodo de Pedro Pablo Kuczynski. Luego el siguiente periodo lo inicia Pedro Castillo, que viene como un outsider de la política, un profesor que también inmiscuido en casos de corrupción, detenido también hoy día en Perú. Pero recordemos que a él lo destituyeron no por corrupción, sino porque él intentó intervenir el Congreso y el Poder Judicial con una especie de autogolpe que no le resultó. Y finalmente lo destituyeron y ahora además está procesado y detenido. Exactamente, cuando lo iban a destituir, él hace un golpe en el Congreso y finalmente termina saliendo. Y lo reemplazó su vicepresidenta, Dina Boluarte, que también terminó enfrentando a la justicia y caso de corrupción, Joya, su hermano complicado. José Gerí, que era el presidente del Congreso,
asume el liderazgo por poco tiempo, se complica, asume José María Balcázar unos meses. Y es lo mismo que Francisco Sagasti, era un parlamentario dentro del Congreso y le dijeron ya, a usted le va a tocar completar el periodo y él le entrega la banda a Keiko Fujimori. Imagínate tú, solamente esto para cerrar, José Antonio Kast, el presidente de Chile que recién asumió en marzo, ya se ha encontrado con 3 mandatarios. Para la primera visita a Perú estuvo con José Gerí, luego dialogando con José María Balcázar y hoy día fue la asunción de Keiko Fujimori. Impresionante. Vamos a la siguiente imagen porque hoy también el mundo despertó un tanto movido, sobre todo en Perú, con este terremoto 7.1 de magnitud al suroeste del país, provocando varios daños, entre ellos el derrumbe de un centro comercial que hasta ahora tiene ahí a las autoridades trabajando en la zona de Kumamoto. Bueno, en un momento hubo una alerta de tsunami que finalmente se descartó, pero el movimiento, Juan Manuel, fue evidente. Ahí se veían las cámaras de seguridad, lo que es muy distinto a ocasiones anteriores. Se está intentando explicar por qué produjo tal cantidad de daños. De hecho, ya hay 2 personas fallecidas, más de 100 heridos y, como te decía, hay un centro comercial que genera una explosión producto del movimiento, termina incendiándose, se derrumba gran parte de la estructura y hay a esta hora decenas de personas desaparecidas. Que están desaparecidas ahora, claro, porque Japón es un país que tiene una norma sísmica bastante elevada, como es el caso de Chile. Mira, revisemos el ambiente de lo que pasó en esta jornada. En Japón, la tierra de Alberto Fujimori, el padre de Keiko que asumió hoy. Todo conectado. Sí, y el noticiero se hace en Chile, donde él escapó y hasta finalmente ser atrapado para ser llevado a Perú. Todo muy lírico. Pablo Cuellar. Nos vemos. Que le vaya muy bien. Chao, Cuídense, Pablo. abrazo. Muchas Gracias, Pablo. Chao, Buenas chao. noches. Bueno, como siempre les recordamos que a partir de las 9 de la noche Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Volvamos respecto de las afectaciones que provocó el tornado en la región del Ñuble, porque la principal hipótesis de los meteorólogos es que se trató de 2 corrientes de aire que en simultáneo fueron las que generaron estos destrozos. El minuto a minuto y el recorrido de este fenómeno lo revisamos en la nota de Andrés Pruzzo, Rodolfo Ríos e Ignacio Beltrán. No sé si prendió un humo o es un tornado que va pasando. No hubo tiempo para entender lo que estaba ocurriendo. En cuestión de segundos el cielo se oscureció y una columna de aire avanzó con fuerza hacia las viviendas mientras los vecinos intentaban buscar un lugar seguro. Miren, Que en algunos sectores... están las puras escobas ya, cabrón. Son los registros del tornado de categoría F1 que afectó este lunes a la región del Ñuble. Vientos que, según los primeros reportes, surgieron cerca de las 1:30 de la tarde y alcanzaron los 138 kilómetros por hora. Me siento a almorzar y sentí un ruido raro. Salgo a mirar y veo que las nubes están bajando. Baja una nube y se forma el tornado, pero así muy rápido, muy rápido. Y hizo como un zigzag, avanzó hacia la izquierda y después volvió al origen y se vino directamente para acá al lado de nosotros. La columna habría recorrido cerca de 8 kilómetros hacia el sureste, partió en Bulnes hasta alcanzar la localidad de Yoyinco. A su paso, desprendió planchas de zinc, dañó una vivienda y golpeó directamente un establo donde se encontraban distintos animales. Y pescó los animales, pescó todo, se llevó todo completo, los caballos aparecieron por allá, por la parcela del vecino. Gallinas no aparecieron ninguna. Algunos de ellos murieron y otros resultaron lesionados, mientras los equipos de emergencia y la comunidad ayudaban a levantar los primeros daños en Yoyinco. Casi en simultáneo, un segundo tornado se formaba en las cercanías de Pueblo Seco. ¡Mamá, un tornado!
para que podamos entender la fuerza y la magnitud de este tornado que pasó por 5 comunas de la región de Ñuble. Miren por favor este eucalipto, cómo quedó luego del paso de este fenómeno en la comuna del Carmen. También esta pandereta de cemento quedó completamente destruida. El Carmen concentró el mayor nivel de afectación. 5 viviendas registraron daños principalmente por la voladura de techumbres, dejando a varias familias damnificadas. Fue meterme en la camioneta y ahí quedé, me puse el cinturón y me quedé ahí aferrado. Y ahí me sacudió el tornado fuerte. Vi cuando caían los árboles, todo, y me levantaba la camioneta más o menos unos 30, 20 centímetros, me levantaba del suelo y me sacudía. Teníamos viento aquí nosotros, pero así no. Como en las películas lo ve uno, pero que le pase, y latas volando para todos los lados, árboles cayendo. El fenómeno dejó además a un adulto mayor de 83 años internado en el hospital de Chillán luego de sufrir una fractura expuesta. En otro punto, la caída de un árbol aplastó por completo un vehículo, cuyo dueño se salvó milagrosamente. Si lo vimos que venía por ahí, pero en un ratito, como te digo, estaba ahí encima de los 8 ya. Sí, pues ahí lo aplasta. Sí, pues sí. Como quedó el auto, quedó imposible, así no sirve para nada. Un fenómeno que no estábamos acostumbrados acá en la comuna, 5 familias damnificadas, principalmente techumbres, damnificados 6 niños, 3 adultos mayores, tenemos un vehículo siniestrado con pérdida total. El número exacto de tornados y sus recorridos todavía se encuentra bajo análisis. Por ahora, la hipótesis principal identifica al menos 2 trayectorias distintas ocurridas durante la misma inestabilidad atmosférica. La primera habría comenzado 5 kilómetros al norte de Bulnes, avanzando por sectores de Chillán Viejo y San Ignacio. La segunda, en tanto, se habría formado a pocos kilómetros de Pueblo Seco, afectando principalmente al Carmen y Pemuco, aunque no se descarta que haya existido un tercer evento. Se habla de que pueden ser 2 o 3 tornados. La verdad es que hay que averiguar bien, porque hay algún tipo de tornados que se llaman skipping, que van saltando, se recoge la nube y después avanza y vuelve a bajar. Es muy probable que haya reunido esas características. Con un nuevo sistema frontal aproximándose, las autoridades mantienen el monitoreo sobre las condiciones meteorológicas. Para los habitantes de Ñuble, en cambio, la preocupación está en proteger las viviendas antes de que regresen las lluvias en los próximos días, en donde no se descarta un fenómeno de similares características. Bueno, otro hecho que ocurrió ayer, pero que ha tenido repercusiones durante el día de hoy, ¿no? Este grave incendio que afectó a un vagón en la estación Santa Isabel del metro de Santiago durante la tarde y que provocó una masiva evacuación y gran pánico en plena hora punta. Ahora se investiga si una falla en los protocolos de mantenimiento o bien una fatiga de material desataron la emergencia en este tren que tiene más de 50 años de antigüedad. Rolf Paschold tiene la nota. Fuego y estruendos. Humo y desesperación. Eran pasadas las 5 de la tarde de este lunes y más de 20 carros de bomberos llegaron hasta la estación Santa Isabel del metro de Santiago. Sonó como la explosión, empezó a correr la gente y todo, salía humo, la gente corriendo, fue la verdad bastante impactante. Desocupen aquí porque va a pasar personal de bomberos. Las columnas de humo que salían desde el interior de la tierra y que así se veían desde arriba, hacían temer lo peor. Está la escoba en la estación Santa Isabel. Mira cómo sale el humo. Impresionante, ¿qué crees que te diga? Y el humo provenía de este vagón que es parte del metro de Santiago hace más de 50 años y que después del trabajo de bomberos quedó así. Se procedió a la extinción del fuego que existía principalmente en un vagón que empezó a propagarse a los otros 2 vagones que tenía uno a cada costado. Afortunadamente, y pese a ser hora punta y a la gran cantidad de pasajeros, no hubo personas heridas, pero sí mucho temor. Impactante como el saber que de la nada puede fallar. Imagínate, tú estás en el metro y falla, explota, puede pasar como en tu cara, entonces es peligroso. Y pese a esa razonable aprehensión de los pasajeros, la línea 5 volvió a operar, pero con la estación Santa Isabel completamente cerrada. Hubo un chequeo de todos los sistemas, de los rieles, de las vías, de los sistemas eléctricos que funcionan para que una línea pueda operar, y esa operación se puede realizar hoy día bajo completa seguridad. Pueden combinar con línea 3 y retomar en Plaza de Armas o con línea 1 en Universidad de Chile.
Lo llamativo es que el fuego se originó en este tren de 1974 y que en enero de este año ya había terminado su proceso de mantenimiento mayor. Ya he instruido a la gente de Metro que haga la investigación exhaustiva y con el sentido de urgencia que esto requiere, por una parte para entender lo que ocurrió y para que no vuelva a suceder a futuro. Si se hacen las mantenciones debidas, no debería haber ningún tipo de riesgo. Pero una de las causas podría ser que ese proceso de mantenimiento haya sido defectuoso. Puede ser una fatiga de material que finalmente incendia los neumáticos y todo lo que vimos. Si el problema es un problema técnico de fatiga de materiales, estamos hablando de que hay una falla en el protocolo de mantención. Habrá que esperar dicha investigación de este tren NS74 que ya llegó a los talleres de San Eugenio. Las respuestas que se encuentren podrán determinar el futuro de estos vagones con más de 50 años de vida y millones de viajes en el tren subterráneo de la capital. Cada día más de 2 millones de personas viajan en el metro de Santiago. La gran mayoría llega a su destino sin inconvenientes, pero una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. El incendio registrado este lunes al interior de la estación Santa Isabel dejó una pregunta abierta. ¿Sabemos realmente qué hacer ante una emergencia? No, la verdad no sabría qué hacer, así que como que seguiría las instrucciones nomás y abandonar lo antes posible el lugar. Lo único que sé que hay que caminar, escaleras mecánicas o la otra escalera y salir nomás, pero no sé ninguna evacuación he visto yo en caso de incendio o alguna cosa peor. En un incendio, en medio de la línea, no sé, tratar de mantener la calma, es lo único. Seguir indicaciones del personal. Pero ya tienen que hacer abandono de la estación, por favor. Mantener la calma parece ser una recomendación evidente, pero los especialistas aseguran que es bueno reforzarla, ya que actuar por impulso en medio de un incendio puede aumentar el riesgo. Dentro de lo posible, la idea es mantener la calma, digamos. Primero es ocuparse de su propia integridad y una vez que uno esté ok con eso, ayudar justamente a las personas que más lo necesiten. Por ejemplo, niños, adultos mayores o personas con alguna situación de discapacidad o con problemas para movilizarse por sus propios medios. Ante una emergencia de estas características, es importante seguir el protocolo establecido. Desde Metro explican que la tarde del lunes se evacuó a más de 2.000 personas de manera simultánea en 3 trenes. Mira, en general los protocolos de evacuación son activados por el personal del tren, en primer lugar el conductor, y ese es apoyado por el personal de estación. Todo nuestro personal actuó de forma coordinada, respetando los protocolos y evacuando a las personas de forma segura. Pero el fuego no es el único peligro. Los especialistas advierten que la inhalación de humo puede convertirse en uno de los mayores riesgos durante una emergencia. Por eso recomiendan mantener la calma, alejarse de la fuente de calor y, si es posible, cubrir nariz y boca. Agacharme también es importante porque el humo tiende a subir. El humo y todos sus gases tóxicos tienden a estar en la parte superior del vagón, no en el piso. En el piso estoy más protegida. Y si la evacuación debe realizarse desde un túnel, según el protocolo de Metro, el primero en bajar a las vías será el conductor, ya que él es el encargado de preparar el descenso seguro de los pasajeros. Recordemos que el metro funciona con energía eléctrica y por lo tanto para descender del tren necesariamente hay que desactivar la electrificación de las vías, ¿eh? Y en este caso todo funciona a través de un protocolo donde paralelamente se dejan de energizar las vías. Mantener la calma, seguir las instrucciones del conductor y del personal de Metro y nunca bajar a las vías por cuenta propia. Recomendaciones que parecen simples, pero que pueden marcar la diferencia si una emergencia como esta vuelve a sorprender a los usuarios. Ahora, turistas brasileños denunciaron comentarios racistas por parte de un instructor en un centro de esquí. Esto ha generado cierto revuelo. Lo vamos a mirar con Carlos Jara. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
Ahora. Hola Juan Manuel, muy buenas noches. Sí, se trata de la influencer Ana Carolina Cruz, brasileña, quien ya lleva 8 años viviendo en nuestro país, quien a través de sus redes sociales hizo esta denuncia de xenofobia de la cual fue víctima mientras estaba junto a amigos en el centro de esquí Valle Nevado. Es un instructor, de hecho, de ese mismo centro de esquí de nacionalidad argentina, quien realiza este comentario en contra de ella y de un amigo. De hecho, los trata de macacos. Esa es la palabra que denunció, de hecho, la influencer brasileña, dando cuenta respecto del momento que tuvieron junto a este instructor de esquí, quien les realiza este comentario xenófobo. Una situación, obviamente, que no pasó desapercibida. Ella rápidamente viralizó un video que un amigo con el cual ella estaba en el centro de esquí en ese momento y con quien también discutieron contra este instructor, rápidamente da cuenta también del diálogo y de lo violento que fue precisamente este instructor de esquí. Ella, muy choqueada, a través de sus redes sociales dio cuenta respecto de esto, que además en estos 8 años que lleva viviendo en nuestro país, jamás al menos le había tocado tener una experiencia como esta, que la trataran de esa forma y que además hicieran un comentario xenófobo en contra de ella. Revisemos el ambiente que da cuenta precisamente de este momento y también declaraciones que entregó ella una vez que dio a conocer esta situación. ¿Compra una pizza para ti? ¿Vuelve a Brasil? ¿Qué tú piensas que é para volver a Brasil? Volver tú a tu casa, hermano. Estamos acá, nosotros que movimento acá. Macaco. ¿Quién es macaco aquí? ¿Quién es macaco? ¿Quién es macaco? Tem tanta coisa linda para falar sobre o Chile que deixar o Chile ser manchado por um racista acho que não é válido, tá? O que é válido é a gente conhecer os nossos direitos e a gente não se calar. E o turista brasileiro deixe de ser desrespeitado no lugar onde ele é a maioria. Os turistas brasileiros representam mais de 80% do turismo de montanha. Ahora. Carlos Jara, esto tiene por supuesto repercusiones tanto como para el centro de esquí propiamente tal. Me gustaría saber si hubo algún pronunciamiento por parte de ellos, como también en términos generales para la imagen del turismo en Chile. Saber si hubo de parte de los estamentos correspondientes también alguna respuesta. Sí, de hecho la hubo, Juan Manuel, de parte de la Subsecretaría de Turismo, en conjunto también con Cernatur en relación a lo que ha ocurrido. De hecho, entregaron también un comunicado a través de redes sociales repudiando finalmente este acto que había ocurrido en contra de estos turistas, señalando además que en Chile no se aceptan este tipo de comentarios xenófobos ni racistas y por eso también hicieron un llamado al mismo centro de esquí respecto a tomar acciones en relación a lo que había ocurrido y que además Chile es un país que recibe y abraza a cada uno de los turistas que llegan para disfrutar, en este caso, por ejemplo, de la nieve que se ha acumulado en los centros de esquí. Por eso que se emite este comunicado, hay un repudio en relación a esto. De hecho, la propia subsecretaria de Turismo entrega declaraciones que te voy a invitar a que revisemos, que dan cuenta precisamente de este rechazo a lo ocurrido con esta turista brasileña en el centro de esquí Valle Nevado. Muy bien. Como gobierno rechazamos categóricamente cualquier acto de xenofobia y discriminación en los destinos turísticos. Chile es un país abierto al mundo y el turismo que queremos promover se construye sobre el respeto y la hospitalidad. Estas conductas no representan a nuestro país ni a la inmensa mayoría de quienes trabajan diariamente por entregar una experiencia acogedora y de calidad. En Chile no hay espacio para la discriminación. Todas las personas deben poder conocer y disfrutar nuestros destinos con respeto, seguridad y dignidad. Ahora. Es posible que damos el comunicado en pantalla porque el Valle Nevado, yo te preguntaba si el centro de esquí había reaccionado y aquí tenemos. Y en lo esencial dice que suspendieron de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones al instructor involucrado y que iniciaron una investigación interna y además que dicen que están a disposición para reunirse personalmente con la persona, escuchar su experiencia, en este caso la denunciante, y poder abordar también su caso. O sea, reacción por parte de la autoridad de turismo, pero también del centro de esquí Carlos Jara. Sí, de hecho la misma víctima en este caso de este comentario xenófobo entregó a través de sus redes sociales lo que le había respondido el propio centro de esquí, en este caso Valle Nevado, que es muy similar de hecho a este comunicado que se emitió, donde dan cuenta respecto de lo que se ha tomado como medida, que es apartar de toda función de manera indefinida y también de inmediata a este instructor de esquí argentino, y que además condenan, además de ofrecerle toda la ayuda necesaria a esta víctima, esta mujer brasileña que, como yo te mencionaba, lleva 8 años en
nuestro país. Esta es una situación además muy compleja porque acá en nuestro país, al menos penalmente, no existe una figura en relación a esto, como por ejemplo sí ocurre en Brasil. Recordemos que este empresario Germán Naranjo, cuando tiene este episodio a bordo de un avión donde también realiza comentarios xenófobos, homofóbicos y racistas en contra de la tripulación de un vuelo LATAM cuando estaban ahí en Sao Paulo, Brasil, y que él de hecho arriesga entre 2 a 5 años de cárcel según la legislación brasileña que fue modificada el año 2023. Entonces ahí hay una diferencia importante, por ejemplo, en lo que puede ocurrir en nuestro país con este instructor de esquí argentino quien realiza estos comentarios en contra de esta mujer brasileña y sus amigos, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con este empresario chileno en suelo brasileño. Son diferencias muy importantes, pero que al menos dan en evidencia esta situación que ha vivido ella en el centro de esquí Valle Nevado. Que queda reflejado a partir de las reacciones que hemos tenido por parte de la autoridad y también del centro de esquí. Carlos Jara, gracias por la actualización. Buenas noches. La exministra vocera Camila Vallejo arremetió contra el actual gobierno, tildando de una gran estafa las promesas que se hicieron en materia de seguridad. Unos dichos que causaron polémica en el oficialismo, aumentando la tensión entre ambas administraciones. El periodista Agustín Bianchetti tiene la nota. Seguramente recordará la campaña que llevó a José Antonio Kast al poder. Que nosotros levantamos la mano abierta, esa mano generosa, no un puño cerrado. El puño cerrado es para combatir la delincuencia. Una disputa de promesas en escenarios, televisión y redes sociales que se jugó en la cancha de la seguridad. Todos los líderes de las organizaciones criminales, narcos, van a dormir donde les digamos que tengan que dormir, que va a ser cómodo pero sin colchón. Y en buen chileno se acabó el hueveo. Pero ya a casi 5 meses de gobierno, una exministra está convencida de que todo fue un engaño. Yo creo que sí hubo una gran estafa. La promesa de la seguridad. La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar como la conexión con esa gente que se sentía como abandonada por los temas de inseguridad. Dichos que no cayeron bien en el gobierno. De hecho, quien salió a responderle fue el entonces jefe de campaña del candidato Kast, que hoy se desempeña como ministro de Seguridad. Cuando yo le digo que los ingresos irregulares a nuestro país se redujeron en un 80%, cuando cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo, la verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso en este caso que puede haber. Si bien desde el Ejecutivo reportan que hay una baja en los homicidios de un 17%, la exministra no olvida un grave traspié. Pero lo que más movilizó en el voto hacia la candidatura de Kast fue la promesa de que prácticamente iba a poner una mano dura tal que iban a bajar drásticamente los homicidios, y lo que vimos ahí fue más bien improvisación. Se refería al cambio más temprano desde el regreso a la democracia, aquel 19 de mayo, donde Trinidad Steiner fue removida de la cartera de seguridad. ¿Son situaciones que ya están cerradas para el gobierno? No tengo por qué yo hacerme cargo de las expresiones de Camila Vallejos, cuyo tiempo de vocería ya se terminó. La gran estafa fue hacer creer que tenían una fórmula mágica. Cambiaron a su ministra tras 2 meses perdidos y terminaron reconociendo la política de seguridad de Estado que inició el gobierno anterior. Invitamos a la exministra a salir del eslogan perfectamente para contribuir en la seguridad, puede comprometer los votos de los parlamentarios cercanos en la agenda que ingresará prontamente al Congreso Nacional. En medio del fuego cruzado por los datos y los relatos de campaña, en el oficialismo apuntaron contra el Partido Comunista, donde milita Vallejo. Solo este año los comunistas votaron en contra de escuelas protegidas y anunciaron un proyecto para debilitar la ley Naín Retamal. La situación en la frontera norte, en Arica, no ha mejorado. Por eso le pedimos al ministro Arrau que se pongan las pilas. Tenemos un gobierno con voluntad política para poner la seguridad en el centro y por otro lado, por primera vez en años, estamos mostrando una tendencia positiva en las cifras. Y no hay que vestirse con ropa ajena, porque los resultados que hay hoy día en materia de seguridad, particularmente en materia de victimización, es el trabajo de los 4 años anteriores que hoy día comienzan a rendir frutos. Sobre la palabra de Camila Vallejo, presidente. Muchas gracias. Una ex ministra de Estado acusa una gran estafa justo a una semana de que su sucesora Mara Sedini arremetiera duramente contra ella. Se comienza a tensionar el ambiente entre las figuras de ambas administraciones a pocos meses de esta icónica imagen.
Los menores haitianos mencionados hace algunas semanas en un preinforme de la Contraloría fueron afortunadamente ubicados, pero al menos otras 2 investigaciones de la Fiscalía Centro Norte han podido confirmar tráfico de migrantes en nuestro país. Una asociación criminal fue desbaratada en el norte y otro grupo fue formalizado hace pocos días. ¿Cómo operan? Rodrigo Verdejo, Paul Follert y Francisca Sepúlveda con este reportaje. Pagos de 2 o 3 millones de pesos a cambio de la promesa de traer un niño desde Haití a Chile. ¿Cuánto dinero pagó usted, oiga? Yo te pago 2.700.000. Que el fenómeno de tráfico ilícito de migrantes precisamente es un negocio criminal. Adultos viajando con grandes grupos de niños haitianos que en algunos casos fueron abandonados en el camino. ¿Le suena? ¿Sabe si todavía funciona? También estoy intentando buscar a Jameson Charles. El tráfico de migrantes en Chile es una realidad. Estos son los detalles de 2 investigaciones que así lo demuestran. Tenemos algunos contactos y direcciones de familias que fueron víctimas del tráfico de migrantes. Les prometieron que sus niños llegarían a Chile, pero eso no sucedió. Ya, no se preocupe, lo voy a llamar a él por teléfono, ¿vale? Muchas gracias. Son familias haitianas, muchos de ellos no hablan español. Pagaron hasta 3 millones de pesos para cumplir el sueño de la reunificación familiar, pero fueron víctimas de una asociación criminal. Eso no devuelve la plata. No devuelve la plata. Nos devuelve un poquito. ¿Ustedes pagaron ese dinero? Sí. ¿Cuánto pagaron? 3 millones. 3 millones de pesos. ¿Y su hijo pudo llegar a Chile después de eso? Va a ser de otra forma. Pues. De otra forma. ¿El mismo agencia no? Con la misma agencia no, claramente. O sea, fueron estafados ustedes por esa agencia. Ya. Mi hijo mayor está allá, tiene 8 años, nació allá y todavía está en Haití con mi suegra. El año 2024 quise traerlo a Chile. Fui a la agencia de Ezequiel Rome porque él sabe de todo eso. Yo pagué 2.700.000 pesos. Cuando el niño iba a viajar el 1 de octubre del 2024, fui a Santiago a recibir al niño. Me llamó Ezequiel Rome y me dice que el niño no viaja. Se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, digamos, para querer llegar a un país determinado, en este caso a Chile, para superar generalmente una precaria situación económica, digamos, que es la que se puede advertir que existe justamente en Haití. ¿Es el tráfico de niños haitianos en Chile una realidad? Al menos 2 investigaciones de la Fiscalía Centro Norte indican que sí. El fenómeno de tráfico ilícito de migrantes precisamente es un negocio criminal. Después mi hijo se quedó en República Dominicana en una residencia de niños como jardín en Santo Domingo. Tuve que contratar un abogado en República Dominicana para que sacara el niño del hogar. Un primo mío pudo recibir a mi hijo en República Dominicana. Mi hijo ahora está en Haití. Estuvo en República Dominicana alrededor de 8 meses. Todas estas familias habían contratado los servicios de 2 agencias. La primera, Sociedad Mundo PAM, ubicada en este edificio del centro de la capital. ¿Le suena? ¿Sabe si todavía funciona? ¿Ya no? ¿No? ¿Pero funcionó en este edificio en algún momento, no? Un tiempo, ya. ¿Y hace cuánto tiempo que se fueron más o menos? Yo hace poco, casi unas 2 semanas. La segunda, una agencia de nombre Caneen, con dirección en este local de Pedro Aguirre Cerda, registrada como una peluquería. La Fiscalía Centro Norte cree que ambas sociedades se dedicaban a actividades ilícitas. Una hija. ¿Cuánto dinero pagó usted, oiga? Yo te pago 2.700.000. 2.700.000. ¿Y pudo recuperar algo de ese dinero? No. ¿Cuántos años tiene su hija, oiga? Él tiene 9 años. Ya, es pequeña. Se cumple en mayo.
La historia se repite demasiadas veces. La pequeña hija de este hombre estuvo en un hogar 9 meses retenida en República Dominicana. Yo no sé cómo yo no sabía, yo no sabía República Dominicana. Yo nunca. Yo solamente viaje de mi país a Chile. Entiendo. Yo no sabe qué te pasa a República Dominicana y Haití. No sabía nada. No sabía que su hija se estaba metiendo en este problema, me imagino. No. Soit Chili, faut qu'on fait très prudent avec information. Con residencia definitiva a migrantes que no cumplían. El pasado 25 de junio, la Fiscalía Centro Norte formalizó a 2 ciudadanos haitianos como líderes de esta actividad ilícita, Ezequiel Rome y John Cheri Dormeus, por tráfico de migrantes, principalmente niños, niñas y adolescentes haitianos, y también lavado de activos. A través de sus 2 agencias, Mundo PAM y Caneen, habrían lucrado con la desesperación de decenas de familias. La situación de precariedad en la que se encuentran y asimismo la falta de oportunidades lo ha llevado a actuar de este modo con el objeto de reunirse con su familia, pero aquello se efectuó y se hizo de un modo que es ilegítimo respecto de los menores y respecto de quienes lucran con ellos. Nunca hubo un ánimo de lucro o un ánimo de tráfico de migrantes. Son los padres de los menores los que contactan a mis representados para los efectos de que puedan hacer estos trámites migratorios, pero son trámites migratorios legales. En estas conversaciones entre ambos imputados incautadas por la PDI se registra cómo se compartieron en su momento los links con la noticia del preinforme de Contraloría que encendió las alertas sobre el tráfico de menores haitianos. Consideramos que los pagos que se hicieron están justificados en cuanto al traslado regular y legal a través de la unificación familiar de estos niños a Chile. Hola, mi nombre es Julián Guzmán. Hola, mi nombre es Julián Guzmán, presidente de la Otra pieza clave de este engranaje delictivo, el ciudadano dominicano Julián Guzmán Mejía. Su detención el 1 de octubre de 2024 en el aeropuerto de República Dominicana fue el puntapié de esta indagatoria. Fue sorprendido viajando con 6 menores de edad con destino a Chile. Es importante recordar que la Constitución es la base legal del Estado y a su vez es reflejo de la sociedad. Guzmán es abogado, mantenía residencia definitiva desde 2016 en nuestro país. Fue una figura influyente de la comunidad migrante, participó en múltiples reuniones, incluso en el Palacio de la Moneda y en la Asamblea Constituyente. Hoy enfrenta en su país de origen una investigación por tráfico de migrantes. Buenos días. Hola, buenas, con Julián Guzmán. ¿Quién le llama, por favor? Francisca Sepúlveda, yo soy periodista de Chile. ¿Será posible conversar con él? Llámelo en 2 horas, que él está afuera. ¿En 2 horas? Correcto. Perfecto, lo llamo en un par de horas más. Muchas gracias. Ya, aquí vamos. Yo lo voy a avisar ya si se puede pasar a la comisaría o no. Ya va. Ya, dale, tranquilo, hermano mío, que si la vas a pasar con fe, tranquilo, con fe. Ya. Aquí vamos 2 autos, que tiene que ser rápido. El tráfico de migrantes no es un fenómeno nuevo. Estas escuchas permitieron desbaratar a un grupo delictual en 2024 que se dedicaba a la internación irregular de adultos y niños desde Haití y Venezuela a Chile. Promovían y facilitaban el ingreso ilegal de los migrantes a través del norte del país, pasando por lugares que sin duda, y se acreditó también en el juicio oral, ponían en riesgo su vida y su integridad física. ¿Qué pasó, mi hermano? Cuéntame, Leo, aquí hay unos niñitos recién nacidos, bro, que hay como 4 niñitos más de 3. Sí, Camilo. ¿Qué frío? Sí, calladito, Camilo, calladito, porque no pueden hablar mucho ahí. Eso es lo que le estoy diciendo, pero los niñitos están temblando de frío, van a empezar a llorar, weón. Bueno, ya voy para adentro, quédate calladito, corta. Ya yo voy contigo con el teléfono ahí prendido, calladito ya. Esta organización criminal alojaba a los niños en distintos hostales de la ciudad de Arica de paso hacia sus destinos finales. El líder de esta organización era un ciudadano haitiano, ¿verdad?, que hablaba principalmente en creol, generaba justamente contacto con una serie de familias y de personas haitianas para promover y facilitar el ingreso ilegal.
En este caso, la Fiscalía Centro Norte logró en 2024 condenas por un total de 115 años para el líder de la organización, Maxime Faustin, y sus cómplices. Además de internar de manera ilegal migrantes a Chile, también ofrecían el servicio de trasladar niños chilenos de padres haitianos hasta Estados Unidos, pasando por la selva del Darién en Panamá, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Pero yo también esto casi le pagué una cuota que le quiere entrar un poquito, porque anda con un niño. Por eso aquí voy, Bellén, está pendiente que yo estoy viendo la camioneta que va para allá. Hola. ¿Qué tal, amigo? Oigan, en este segundo sabe que estoy buscando a Jonas Mitchell. Podrían haber más grupos, más agencias de viaje involucradas en estas redes de tráfico. También en la mira de las autoridades está esta agencia de nombre Ciarana, ubicada en Quilicura, que fue allanada por la PDI. También figura en el conocido informe de Contraloría. Está utilizando el nombre de mi esposa para viajar con niños de Haití a Chile sin nuestro consentimiento. Este ciudadano haitiano denunció que Ciarana utilizó a su esposa para traficar niños desde Haití. Este documento en creol revela que un tribunal de ese país lleva adelante una investigación respecto de esta sociedad y su posible relación con el tráfico de niños a Chile. Mi esposa no sabe nada sobre este asunto de los documentos falsos del Estado haitiano. Solamente la agencia Ciarana puede decir quién fue. También en la mira de la Fiscalía está este inquietante video. El Instagram pertenece a la agencia de viajes Mundo Entero, que registra oficina en un edificio del centro de Santiago. Ando buscando una agencia. ¿Le suena? Logramos conversar con su representante legal, quien admite conocer a los imputados de la primera asociación criminal que vimos en este reportaje. Yo conozco a la persona que acabo de repetir. Ya, acá en la comunidad todos lo conocemos. ¿Su agencia podría estar involucrada en alguno de estos delitos o usted lo descarta? Difícil. Nada es imposible, pero el mío involucrado, ni 10% de porcentaje no, difícil. La visa de reunificación familiar se tramita a través del Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, muchas familias, desesperadas por reencontrarse con sus seres queridos, buscan asesoría en agencias de viajes en donde en numerosas ocasiones terminan siendo engañadas. ¿Cuánto más existe detrás de este mundo de organizaciones criminales que lucran con el dolor y la desesperación de las familias? El tráfico de migrantes en Chile, el de niños migrantes, es lamentablemente una realidad. El gobierno anunció este martes una inversión de 15.000 millones de dólares en infraestructura pública como líneas de metro de Santiago, aeropuertos, expansión ferroviaria y concesiones, entre otros, para generar unos 246.000 nuevos empleos. El anuncio lo realizaron los biministros Luis de Grange y Daniel Mas, quienes explicaron que el gobierno entró en modo empleo y por lo mismo van a desarrollar este ambicioso plan de inversiones que por un lado va a demandar mucha mano de obra y por otro va a generar importantes avances en la infraestructura del país. Escuchemos lo que dijeron las autoridades. En nuestro plan inicial que nos propusimos los 50.000 empleos a octubre, vamos avanzando. Producto del temporal, hemos tenido algún alargue en las inscripciones, pero lo estamos monitoreando y vamos avanzando bastante bien en los 3 programas. Y hoy la gran noticia es que se suma a Obras Públicas con un paquete que está anticipando proyectos, que está generando empleo durante el año. Solo en materia de la cartera de Obras Públicas, el presupuesto total para estos 4 años y que tiene un impacto directo en materia de empleo son cerca de 15.000 millones de dólares y esto se traduce en un total de 180.000 nuevos puestos de trabajo en el ámbito de transporte y telecomunicaciones. Se aportarán durante los próximos años 56.500 nuevos puestos de trabajo.
Vamos a otro tema. Los grandes himnos de la música latina van a tener un mismo escenario. Juanes, Carlos Vives, está Marc Anthony, Fito Páez, que van a encabezar el debut del Festival Bamba en Chile, que va a reunir a 22 artistas el próximo 24 y 25 de octubre en el Parque O'Higgins, con una propuesta que va a combinar conciertos con experiencias culturales. María Asunción Ríez con esta nota. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ahí perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma. Vallenato, desesperado. Que yo guardo donde te escribí, es que yo soy el que te quiero tanto. Voy a vivir el momento. Porque hay canciones que no necesitan presentación. Basta escuchar Tengo la camisa negra, A Dios le pido, o Voy a reír, voy a bailar, y todo sigue en la letra. Himnos que cruzaron generaciones y fronteras. Juanes, Carlos Vives, Marc Anthony y Fito Páez reunidos en un mismo escenario mostrando las virtudes de la música latina. Que si me muero sea de amor. Llevar nuestra cultura y nuestra música súper en alto y pensando un poco en el legado también, en cómo podemos encontrar un lugar y dejar como un legado para nuestros hijos, para el futuro de la música latina. La oportunidad de ver a Juanes y Carlos Vives en un mismo día, tocando en un escenario gigante, al otro día ver a Marc Anthony y a Fito Páez. Me gusta estar al lado del camino. La cita será el 24 y 25 de octubre en el Parque O'Higgins. El Festival Bamba debuta en Chile con 22 artistas. Y no solo estarán leyendas, también dirán presente Bomba Estéreo, Ráfaga, Elena Rose, Conociendo Rusia y otros nombres que prometen encender ambos días. Te ves tan linda arreglada o con la almohada pegada. Tienen en común, digamos, ese amor por la música, esa pasión, ¿no? Es como algo que hemos tratado de cuidar en lo posible y que esta primera edición de Bamba sea preciosa. La programación ya tiene horarios para marcar en el calendario. El sábado, Juanes abrirá la noche entre las 8 y las 9:30, antes de que Marc Anthony haga bailar al público desde las 10:30. El domingo será el turno de Fito Páez a las 19:30, luego Orichas y el gran cierre quedará en manos de Carlos Vives. No solamente poder ver la música, sino poder probar la comida, poder como darte un viaje por otras sensaciones que no solamente sea las sonoras. Pero Bamba quiere ser mucho más que conciertos, gastronomía, coctelería y experiencias culturales que acompañarán cada presentación para convertir el recinto en una verdadera fiesta latinoamericana. Pero queremos con Bamba comenzar y dar la importancia que se merece nuestra música, ojalá con el mejor escenario, con el mejor sonido. La promesa, 2 días donde será imposible quedarse quieto. Cuando termine una canción comenzará otra y entre salsa, rock, pop, cumbia y vallenato, el verdadero desafío será decidir a cuál coro sumarse. Se nota que no me querés. Las entradas ya están disponibles a través del sitio web Ticketmaster. Aún faltan algunos meses, pero hay algo que ya comenzó. Volver a cantar esos clásicos que, aunque pasen los años, Latinoamérica nunca olvida. Bien, pues con buena música estamos terminando esta edición de Mega Noticias Prime. Qué bueno que se haya informado con nosotros. Muchísimas gracias. Quedan invitados, por supuesto, a ver un nuevo capítulo de Reunión de Superados y luego Volverías con tu ex 2. Hay actualidad en nuestras distintas plataformas y tempranito, como siempre, a las 7 de la mañana los espero en el programa Ahora es Cuando de Infinita, la radio de Mega Noticias. Les dejo un abrazo, descansen, que estén bien. Buenas noches.